Y entre ellos menciona a 11 mujeres. Y de esas 11 mujeres ¿cómo decirlo? Reconoce el ministerio de 6. Y bueno, como de momento decimos, ¿verdad? Que Pablo no quería a las mujeres, ¿verdad? Que sirvieran dentro de la iglesia, ¿no? Sí, sí, él las reconoce. Y ahorita vamos a ver. Pero fíjense que ahorita que estaba diciendo mi hermana Rosita del Congreso, a mí me dio mucho gusto servimos como ¿cómo se llama? En el preregistro, con mujer, y bueno, allí estuvimos sirviendo al Señor y algo que me vino a mi corazón y dije, Señor, ¿qué tan importantes somos todos? Todos, para que el mensaje llegue, ¿sí? Ahí estaban reunidos más o menos como unas 500 personas. Y para que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar, para que la palabra de Dios fuera predicada y fuera dada, todos los que estuvieron involucrados para servir, fuimos muchos y eso creo que todavía faltaron. Pero fue algo muy bonito en la que todos somos útiles en la obra de Dios, ¿sí? Las hermanas que vinieron desde tan lejos, que vinieron, los que se encargaron de la comida, los que se encargaron de preparar el lugar, los que se encargaron de dar para ¿cómo se llama? Rentar el lugar, ¿sí? Los ujieres, los que vendieron allí, ¿cómo se dice? Agua, y los que vendieron regalitos, ¿verdad? Para llevarse a su casa y llevarle a alguien, Biblias y monederos, llaveros y todo eso. Y los que estuvieron en la alabanza, los que tocaron, ¿sí? Todos ellos, o sea, como que hicimos un equipo entre todos. Y eso es bonito, para que la palabra sea entregada, para que la palabra sea dada, estamos involucrados muchos, para que la palabra llegue. Y eso es lo que Pablo nos expresa en este capítulo, donde uno dice, ay, son tantos nombres, ay, no, qué aburrido. Sí, gente que ni conozco. No, pero en este capítulo podemos aprender muchas cosas y una de esas es esa, que no debemos de caminar solos, ¿sí? Como el llanero solitario, sino formamos un equipo, los que van a predicar, los que dan, los que oran, ¿verdad? Los que doblan rodillas, los que, ¿verdad? Los que dan la palabra. Y hacemos un equipo. Y Pablo, como misionero, eso es lo que dice en este capítulo. Sí, también nos tocó dar hospedaje, y los que dieron hospedaje por allí, ¿verdad? Esta semana fue de locura, fue muy pesada, una semana con mucho trabajo, muchas actividades, pero muy contentos porque podemos servir en la obra de Dios, ¿sí? Porque podemos hacer algo, podemos servir, ¿sí? Y entonces, fíjense, empieza el apóstol Pablo hablando de una mujer. Dice allí el versículo 1 del capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Recomiendo. El apóstol Pablo recomienda, ¿sí?, a esta mujer. Febe quiere decir brillante o radiante. Ese es el significado de Febe. Y Pablo la recomienda. Y aquí empieza hablando. ¿Quién es Febe? Bueno, pues Febe era una diaconisa, ¿sí? Un ministro de la palabra. Es muy probable que en su casa se reuniera la gente para adorar, para servir, para escuchar la palabra, para recibir el mensaje. Entonces ella servía, ella era ministro de la palabra, era sierva de Dios. Y
Y Pablo la había visto, cómo trabajaba, cómo se entregaba, cómo ayudaba, cómo apoyaba. Por eso no es cierto eso que dicen del apóstol Pablo de las mujeres. Si aquellas les dijo, callen en la congregación, por algo se los ha de haber dicho, ¿verdad? Por algo se los dijo, ¿sí? Pero Pablo sabía reconocer eso. Sí, era diaconisa, era ayudadora. Y fíjense, no solamente a Pablo ayudó, sino también ayudó a otros hermanos, a otros que también predicaron la palabra, a otros que pasaron por su casa, ¿sí? Era una mujer pudiente, era una mujer que tenía, ¿sí? Y bueno, pues las que sabemos para qué es el dinero, ¿verdad? No solamente para comprarnos cosas, sino para bendecir la obra de Dios. Y ella lo había entendido muy bien, y lo que ella tenía lo compartía, ¿sí? Y cada vez que el apóstol Pablo o cualquier misionero o cualquier hermano que llegaba a predicar, la hermana lo hospedaba en su casa. Con su dinero apoyaba. De tal manera que se sentían abrazados, se sentían ayudados, se sentían protegidos, porque esta Febe, ¿sí?, ayudaba a la obra de Dios, ¿sí? Una mujer hospedadora, ¿sí? Una mujer que compartía lo que tenía, que daba lo que tenía, ¿sí? Una mujer que estaba en una iglesia sirviendo en la iglesia de Cencrea. Esta iglesia estaba en uno de los puertos en Corinto, y allí ella servía al Señor en su iglesia. Allí servía, allí apoyaba, allí ayudaba, ¿sí? Allí ella misma iba creciendo también. Pero resulta que Febe fue comisionada para llevar la carta, ¿sí? Esta carta que tiene 16 capítulos y que hemos estado estudiando, esta carta, cuando uno de, ¿cómo se llama?, de los hermanos le hizo favor a Pablo de irla escribiendo, Pablo se las fue dictando y él la iba escribiendo. Bueno, ya la escribieron. Bueno, pues ahora, ¿quién le lleva la carta? A la iglesia de Roma, ¿sí? Estaba lejos. Pues no se usaba WhatsApp, ¿verdad? Como ahora, no había Messenger, no había un teléfono, ¿verdad? Pues les hablo. No había nada de eso. Tenían que ser el correo ellos mismos, entre ellos, ¿sí? En el Imperio Romano, pues tenía gente que lo hacía, pero eso era para los gobernantes, para los que estaban ahí. Pero para los demás que escribían, pues no había. Entonces, entre ellos eran mandados a que fueran y llevaran la carta, llevaran lo que querían dar, ¿sí? Entonces, Febe fue encargada de llevar la carta hasta Roma. Y fíjense la confianza que Pablo le tenía a Febe, ¿sí? Porque de momento decimos, no, pues yo quiero que esto llegue hasta donde yo quiero, con la persona que yo quiero, que llegue íntegro, que no se vaya a perder en el camino el mensaje. Y Pablo confió en ella, ¿sí?, para que llevara la carta. Entonces, ella, pues ustedes saben que un viaje, ¿cuánto cuesta, verdad? Ya cuando salimos por aquí, por Cholula, por aquí, por Atlisco, pues debemos de pensar, ¿verdad? Hay que tener un poquito de dinero para el viaje, para el autobús, para las comidas, no sé, para lo que se necesita. Febe, ella sustentó todos estos gastos, ¿sí? Ahora, el trato a ella, era bien importante. Pablo lo que quería con ella, que los hermanos allá la trataran como es digno, ¿sí? No era cualquier mujer, ¿sí? Él le tenía mucha confianza y, como de momento decimos, no, mis respetos para esta persona. Así Pablo también con Febe, mis respetos. Y yo quiero que cuando llegue allá, a ella la traten bien,
¿sí? Veamos el versículo 2, que dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sí? Creo que ella se merece que la traten bien, porque ella lo ha hecho con nosotros. A ella nos ha tratado como reyes, yo creo, diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces hace esas recomendaciones, que la traten bien, que la reciban, no la rechacen, que la reciban como es digno de los santos y que la ayuden en todo. Pablo recalca las cualidades espirituales de Febe por dos razones. Por dos razones el apóstol Pablo recalca. ¿Cuáles eran estas dos razones? Bueno, pues que los círculos judíos y grecorromanos por lo general no tenían en alta estima a las mujeres con sabiduría. ¿Sí? Para ellos decían, es una mujer. Por eso Pablo trata de decir quién es Febe, para que la traten bien, para que la reciban. ¿Sí? También la otra cosa es que ella necesitaría ministrarles y explicándoles cualquier cosa de la carta de Pablo que los oyentes no comprendieran. ¿Sí? O sea, iba a llevar la carta, pero allá la iban a leer. Aquí, ¿y eso por qué lo dice? Ay, esto no lo entiendo. Bueno, pues Febe era la encomendada para que les respondiera a sus preguntas, para que les explicara los puntos que el apóstol Pablo había escrito en toda su carta. Entonces era bien importante que la recibieran, que la tuvieran allí con ella, porque no solamente era porque la hermana era una mujer de Dios, una sierva de Dios, no solamente por eso, sino porque Pablo sabía que iban a tener alguna pregunta por allí y ella se los iba a responder con todo gusto. ¿Sí? También aquí nos habla de un matrimonio, nos habla de Priscila y de Aquila. ¿Cuántos han escuchado de ellos? ¿Verdad? Nos habla en el libro de los Hechos, en Corintios, también en Timoteo también. Entonces, ellos eran colaboradores con Pablo y ellos estuvieron trabajando con Pablo tanto en Corinto como en Éfeso. Y bueno, pues ¿quiénes eran ellos? Fíjense, allí en Hechos capítulo 18, versículo 2, dice, y halló, esto lo dice Pablo, de Pablo, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos salieran de Roma. Recordando un poquito que en Roma, cuando llegó este emperador Claudio, sacó a todos los judíos de Roma, todos los judíos, los expulsó prácticamente del país. ¿Sí? Tiempo después, cuando este emperador murió, muchos de los judíos regresaron a Roma. Y entre los que salieron fue este matrimonio, Priscila y Aquila. Fueron de los que salieron, pero salieron y llegaron y se encontraron con el apóstol Pablo. Aquila su oficio era el hacer tiendas, recordándonos también que Pablo también eso era lo que hacía, y allí se encontraron y allí empezaron a trabajar. Sí, ahora, Priscila se hace sospechar que ella ocupaba un lugar más prominente que el de su esposo en la dirección de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se menciona primero el nombre del varón y luego el de ella. Pero nos damos cuenta que en algunas partes de la Biblia primero se menciona el de ella y luego el de, ¿sí? Dice Priscila y Aquila.
¿sí? Y ya hasta Pablo también lo menciona, porque se reconoce el ministerio de Priscila. También era una mujer que servía al Señor y que Dios usaba de una manera también tan bonita. Y entonces este matrimonio es reconocido de manera especial. Ellos se dedicaron a servir a Pablo, colaboraron con él en el cumplimiento de su apostolado. O sea, Pablo, lo que decía en un principio, Pablo no trabajó solo. Pablo estaba rodeado de hombres y mujeres, sí, que servían. Cada quien en el don, en el ministerio que tenía, pero hacían que el evangelio, que la palabra de Dios llegara hasta donde tenía que llegar. Hacían buen equipo. Entonces, Priscila y Aquila se unieron al ministerio, al trabajo que el apóstol tenía. ¿Sí? Entonces, a tal grado llegó su lealtad que en alguna ocasión pusieron en riesgo su misma vida a fin de salvar al apóstol. ¿Sí? La versión Nácar Colunga dice, los cuales por salvar mi vida expusieron su cabeza. O sea, fue un matrimonio leal, un matrimonio que lo dio todo. Anduvieron en peligros, ustedes ya saben cómo Pablo se movía. Casi siempre llegaba a un lugar, llegaba a la cárcel. ¿Sí? O lo perseguían. Algo sucedía. Y los que andaban con él, como en este caso este matrimonio, pues también enfrentaron todas esas cuestiones. Y se ayudaban unos a los otros, se apoyaban. ¿Sí? Entonces, eran leales los que estaban trabajando allí al lado del apóstol Pablo. ¿Sí? Y eso es lo que se necesita, hermanos. Mencionando, recordando a Juan Marcos, ¿verdad? Que Pablo se lo llevó en el primer viaje. Y ya en el primer viaje, ¿verdad? Yo creo que vio la cosa tan difícil que dicen, perdóname, pero yo quiero a mi mamá, ¿verdad? Y los dejó y se fue. ¿Sí? Todos los demás no, todos los demás se menciona que eran leales y que sabían que iban a estar en peligro, sabían que iban a padecer muchas cosas, pero sabían que tenían un Dios de poder, sabían que Dios los iba a ayudar. Y si ya era el momento de que iban a morir, pues ellos ya sabían que se iban a ir con el Señor. ¿Sí? Entonces, se reconoce el servicio de Priscila y Aquila. ¿Sí? Y Pablo agradece eso. Y no solamente Pablo, sino que los mismos hermanos en donde ellos estuvieron sirviendo también agradecen. Gracias que Priscila y Aquila están aquí con nosotros a pesar de las carencias, a pesar de lo que sea. Ellos están aquí, nos están dando la palabra, nos están enseñando, nos están instruyendo. Sí, incluso pasó con Apolos. Apolos era un joven muy elocuente que hablaba la palabra bonito, que todos yo creo que hasta se quedaban así. ¿Sí? Era muy elocuente. Pero Priscila y Aquila se dieron cuenta que algo le faltaba en la doctrina. Cuando él terminó de dar su ponencia, dice que lo llamaron y lo instruyeron, le enseñaron. ¿Sí? Y entonces Apolos, pues ya con todo lo que le enseñaron, le instruyeron, pues sí, él siguió adelante. ¿Sí? Él siguió adelante predicando la palabra. ¿Sí? Y bueno, allí en el también del libro de Hechos dice, saluda también a la iglesia, aquí en nuestra lectura de Romanos, el versículo 5, que nos habla de saluda también a la iglesia en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían un hogar Elim, ¿verdad? Ellos tenían un hogar Elim en su casa, porque
Le hablaban a la gente y se iban convirtiendo, iban conociendo de Jesús y allí se estaban reuniendo para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, fíjense que el de reunirse en las casas, pues fue más o menos como 3 siglos. No compraban templos, no compraban edificios pues así como nosotros, ¿verdad? Que tenemos aquí nuestro edificio, ya aquí nos reunimos. En aquel entonces no usaban sus recursos para comprar templos, para comprar un lugar. Se reunían en las casas de los hermanos. Allí sí estaba muy bien los hogares Elim. ¿Sí? Había muchos hogares Elim. Había muchos que se congregaban en los diferentes hogares. Y a mí me llamó mucho la atención el por qué. El por qué no compraban un lugar para adorar al Señor. Y fíjense, cuando estaba yo leyendo esto, dije, wow, qué bonito. Esas pequeñas sinagogas en su casa y las asociaciones religiosas griegas hacían lo mismo. O sea, no solamente los judíos, no solamente los cristianos, sino también las asociaciones griegas religiosas también lo iban haciendo así por las casas. Y no compraron los edificios durante 3 siglos porque usaban sus ingresos para comprar la libertad de los esclavos. Había muchos esclavos. Entonces ellos decían, pues les estamos hablando de Cristo a estas personas. Incluso algunos de los hermanos que tenían dinero, tenían su casa y tenían, esclavos, lo que hacían era de darle su libertad. Los hermanos de las diferentes iglesias juntaban dinero y compraban un esclavo y le daban su libertad, con todo y papeles. ¿Sí? Buscaban la manera de conseguir los papeles, de decir, esta persona ya se pagó, ya se compró y ya está libre. Ya es una persona libre. Entonces ellos para eso usaban el dinero, no para hacer sus templos, no para construir las sinagogas o qué sé yo, sino que juntaban el dinero para darle libertad a los esclavos y más a los hermanos que se iban convirtiendo. Especialmente en la lista que nos menciona aquí del versículo 1 al versículo 16, casi la gran mayoría de los nombres que se mencionan allí eran esclavos. ¿Sí? Y ya ahora ya son libertos, o sea que ya son libres con todo y papeles. ¿Sí? Y eso era algo bonito porque ellos ahora sí se metían al servicio y se metían a servir, a predicar la palabra de Dios. Por eso hacían un buen equipo. A mí me llamó mucho la atención y digo, qué bonito. También esos recursos que ellos, el dinero que juntaban, era también para alimentar a los pobres y cosas por el estilo. Usaban para eso. Los edificios no aparecieron hasta el siglo III después de Cristo. Hasta ahí empezaron ya a ir por allí un templo, otro templo por acá y ya a comprar. Pero 3 siglos se la pasaron así por las casas. Fueron creciendo esos hogares Elim, ¿sí? También ahí hay otro nombre, Epeneto. ¿Han escuchado este nombre? Ninguno, ¿verdad? Yo no lo he escuchado. Bueno, hasta ahí, aquí que lo leo, ¿no? Epeneto. Significa alabado. Era un nombre común entre los esclavos y libertos. Era esclavo, pero fue liberado legalmente con documentos. Y fue uno de los primeros convertidos. Y por eso Pablo pues le manda saludos, ¿sí? Le manda saludos. Otra de las que se mencionan allí es María. De María no se conoce nada, ¿sí?
Solamente lo que dice aquí la palabra en el versículo 6, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. O sea, se le reconocía su trabajo, su labor. Uno de los comentaristas menciona que era muy probable que era así como misionera, que andaba predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, aquí nos menciona también a Andrónico y a Junias. De ellos no se puede saber mucho, se menciona que posiblemente eran hermanos o esposos. Andrónico, fue un hombre judío, y Junias, los lectores cristianos antiguos reconocen que Junias era una mujer. Entonces, al viajar juntos, pues no había ese cuchicheo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que andan juntos? O sea, no había ese problema. Entonces, por eso se dice que a lo mejor eran hermanos, no había problema. Veían, pues son hermanos, van viajando, son hermanos, no hay problema. ¿Sí? O la otra, de que eran esposos. Pero fíjense, de ellos también se menciona algo muy bonito. Ellos viajaban juntos y no causaba escándalo. Sin duda, eran un equipo de esposos. Pablo los menciona como sus parientes y compañeros de prisión. De alguna manera, como que por allí anduvieron juntos y los metieron a la cárcel. Pues ya sabemos, ¿verdad? Pablo era lo que le pasaba, siempre en la cárcel. Y bueno, los que andaban con él. Y bueno, por allí se encontraron, ¿sí? Se encontraron estimados entre los apóstoles, eran bien conocidos como apóstoles. Y ellos eran antes que Pablo, o sea, ellos empezaron a trabajar o se convirtieron antes que Pablo. Y anduvieron sirviendo al Señor. Ahora sí que ellos ya tenían experiencia. Pablo, pues cuando se convirtió, pues ahí empezó, empezó a tener experiencia ahí. Pero ellos, porque los apóstoles lo reconocían, entonces podemos ver que eran apóstoles. Y allí vemos a otra mujer que Pablo dice: mis respetos para Junias. ¿Sí? Su servicio, su labor, no importando que estuviera en la cárcel, no importando, ella lo que quería era predicar la palabra, que todos conocieran, que todos escucharan el mensaje. Lo que sabemos, el apóstol es un mensajero, alguien que lleva la palabra. ¿Sí? Y era reconocido. Y Pablo lo menciona. ¿Sí? Y ahora del versículo 8 al 16 son varios nombres que aquí nos menciona, como hasta el 8, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Trifena y Trifosa. Ellas eran, se dice que eran, gemelas y eran también delicadas. Pérsida, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas. Bueno, nombres bien raros y que no eran muy conocidos. Bueno, aquí en estos versículos nos menciona los nombres de esta sección son desconocidos para los eruditos, pero yo creo que para Dios eran bien conocidos. Dios los conocía, sabía lo que estaban haciendo, y sobre todo Pablo sabía quién. Por eso en este capítulo manda saludos y reconoce la labor de ellos. De algunos menciona que han servido, de otros no dice nada. Pero si Pablo
los están nombrando aquí, es por algo. Eran personas que servían al Señor de alguna manera, en el ministerio en donde Él había servido, de tanta gente que Él conoció, de tanta gente que Él habló. Menciona estos 29 personas que aquí están en este capítulo. ¿Sí? Ahora, es una mezcla de nombres comunes de esclavos. Les digo, la gran mayoría de los que se menciona allí eran esclavos, como Amplias, como Flegonte, como Urbano, como Herodón. También entre ellos había nobles romanos como Rufo, como Julia. También había familias judías, hombres libres, o sea que habían sido esclavos, pero fueron libertos, pero de alguna manera eran adinerados. Ya estaban en otra posición, como Narciso, como Patrobas. Narciso tenía una casa y allí tenía muchos de los que fueron esclavos, y allí él estaba con ellos, porque por eso se le dice a Narciso y a los de su casa o a los de su familia. ¿Sí? También entre ellos hay predicadores itinerantes, nombres de extranjeros de Persia. Les digo, no dice con exactitud quién era quién, porque pues no se conoce, pero Pablo los está allí mencionando. El apóstol recomienda también, al final de mencionar todos estos nombres, en el versículo 16, si me acompañan ahí, 16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El recomendar el saludo de beso. En tiempos antiguos el beso era símbolo de amistad, de paz, y llegó a ser un saludo cristiano que lo tenían en las sinagogas, ya después en las iglesias. No existía evidencia de a quién besaban, cómo lo hacían, en dónde lo hacían, cuándo. O sea, no se dice esa referencia cuando se hacía. Pero Pablo aquí dice: salúdense con ósculo santo, ¿verdad? En las sinagogas, les digo, y luego continuó en las iglesias. Hombres, no sé, lo hacían hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo hacían en la mejilla. Era muy común el saludo cariñoso entre familiares y amigos íntimos, aunque fíjense que ya después, debido a los abusos y al ser mal interpretado por los que no eran creyentes, se dejó de practicar. Ya no se practicó, precisamente por eso, por los malos entendidos, por el abuso. Imagínense, ¿verdad? Ya abusaban. Y bueno, con el tiempo se dejó de practicar. Y luego ya en los siguientes versículos, ya del versículo 17 al versículo 20, Pablo da una advertencia final en cuanto a los falsos maestros. Fíjense, estos siempre hay en todos, y siempre están hablando de los falsos maestros. A Pablo se lo dice a Timoteo, y también el apóstol Juan habla de los falsos maestros. Siempre se quieren meter para dañar la obra de Dios, y esto era algo que a Pablo le preocupaba. Nosotros ya sabemos que la iglesia debemos estar unidos, caminar juntos, sirviendo juntos, cada quien en el ministerio que Dios ha dado, con los dones que Dios les ha dado. Y como no tenemos los mismos dones y no tenemos los mismos ministerios, no tenemos lo mismo, por eso nos hacemos falta los unos de los otros. El de caminar juntos, el de ir unidos,
para que la palabra llegue a donde tiene que llegar. Unos hacen una cosa, otros otra, pero la palabra llega hasta donde tiene que llegar, porque eso es lo que Dios quiere. Le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y desde allí viene ese mensaje hasta nosotros que estamos ahora, ¿sí? Somos llamados para eso, para que las familias de las tierras sean bendecidas. Pero para eso necesitamos trabajar unidos, trabajar juntos. Y entonces fíjense, aquí encontré lo de 3 versiones. La Reina Valera dice, os fijéis, miren, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. O sea, tengan ese cuidado. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice que vigiléis. Vigilen. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice que se cuiden de los que causan divisiones. Siempre va a haber en alguna congregación, en alguna iglesia, alguien que quiera dividir la iglesia. Porque, como ya sabemos, ¿verdad? Si estamos divididos y saben que una iglesia, o sea, esa gente, que los falsos maestros, saben que si una iglesia es unida, jamás se destruye. Pero si una iglesia es fracturada, es sensible, es susceptible, puede dividirse. Y escuché en alguna ocasión a alguien que decía, ya estamos creciendo, ya somos varias iglesias. Pero ¿cómo surgieron esas iglesias? Pues es que la iglesia de allá se dividió y ahora ya son 2, ¿verdad? La otra iglesia que está allá se dividió, ya es otra nueva iglesia. No, eso no quiere el Señor, que nos estemos dividiendo por peleas, no. Sino lo que el Señor quiere es que crezcamos, que la palabra se predique, y ya tenemos un hogar Elim en cierta área de la ciudad y está creciendo, y otro por allá, y hasta que ya se hacen iglesias grandes. Eso es lo que quiere el Señor, que la palabra se predique, no que nos estemos dividiendo. No, eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Porque fíjense, cuando una iglesia se divide, ¿cómo quedan? Lastimados. ¿Cómo vamos a predicar del amor de Dios si salimos lastimados y peleados con los hermanos de allá? ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo? No, ¿sí? Debemos estar bien unidos. Entonces Pablo les dice, fíjense, abran bien los ojos, porque en medio de nosotros puede haber alguien que por allí esté metiendo, ¿verdad? Cizaña, ¿verdad? Y ya viste que el pastor así y así y así. No, yo nunca pensé que el hermano hiciera eso, ¿verdad? Y uno se queda escuchando y ya entró ese veneno, ¿verdad? Y entonces ya empezamos ya como que ya no le tengo confianza a mi líder de jóvenes, de las damas, ya no tengo confianza en el diácono, en la diaconisa, ya no tengo confianza en el pastor. Yo voy a la iglesia porque yo voy a adorar al Señor. ¿Pero eso es lo que quiere el Señor? No, Él quiere que estemos unidos, caminando juntos, ¿sí? Pero fíjense que esas personas empiezan a hacer esa labor de ir metiendo. Y luego entre nosotros hay bolitas, los de aquí, los de allá, los de aquí no pueden ver a los de aquí. Y es que me hizo, es que me dijo, y nos empezamos a quejar, ¿sí? Entonces, Pablo dice que detecten a los miembros. Ellos, fíjense, estas personas, que quieren dividir, ellos también se fijan a ver
¿qué hermano es inmaduro? ¿Sí? A ver, los hermanos ingenuos. Allí con ellos voy a ir. Y van y les meten en su cabeza, les calientan la cabeza, ¿verdad? Y luego ellos vienen y echan pleito a uno, le echan pleito al otro, o ellos mismos van con otro, y entonces empiezan a hacer las divisiones. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado, fíjense bien, ¿sí? Porque esos falsos maestros, esos falsos hermanos están viendo allí a ver dónde, para meter su cizaña. ¿Sí? Entre ellos, les digo, están los inmaduros. Ellos se fijan en los inmaduros, en los ingenuos, en los viejos que están inconformes, para ponerles tropiezo, para que no crezcan, para que no sigan adelante y se vuelvan de alguna manera hasta solitarios, ¿verdad? Yo mejor no le hablo a nadie. Sí, vengo, adoro al Señor, agarro y me voy. Si no, eso no es lo que quiere el Señor. Entonces nos dice que tengamos cuidado, ¿sí? Ellos introducen la duda en cuanto a su fe, que les empiezan a decir otras cosas de la doctrina, y luego ya uno dice, pues ahora soy salvo o no soy salvo. Y les empiezan a meter como, ya lo vimos en los primeros capítulos, ¿sí? Que les empiezan a meter que hay que guardar la ley y que si no guardamos la ley no somos salvos. Y Pablo por eso manda esta carta y les dice, somos justificados en Cristo Jesús. Y les empieza a hablar. Entonces, si no estamos bien firmes en la palabra, en la doctrina, en nuestra fe, los que vienen y nos dicen, ¿verdad? Y entonces, entonces yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Sí, como en una ocasión me pasó que escuché a una de las jóvenes que vino hace años aquí a estudiar. Pero también se había venido uno de sus compañeros también, que hasta había sido líder de jóvenes y todo. Bueno, vinieron aquí a Puebla hace años. Y esta hermana siempre invitaba a este joven que hasta había sido líder de jóvenes y todo. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Y siempre con pretextos. No puedo, es que tengo mucha tarea, es que... Pero ya me invitó, dice mi compañero de cuarto, ya me invitó a su iglesia y estoy yendo a su iglesia. Y resulta que su compañero de cuarto, allá en la iglesia donde iba, una hermana dice que le regaló una plantita y que esa plantita debería de regarla, debería de cantarle, debería de platicar, porque esa plantita también le iba a hablar. Y yo le decía a la hermana, ¿cómo es eso? ¿Cómo que la plantita le va a hablar? Dice, sí, pues eso le dijeron, que allá en su iglesia se lo dieron. Dije, no puede ser, ha de haber sido uno de estos, ¿verdad? Uno de estos hermanos que dice el apóstol Pablo de tener cuidado de ellos. No necesitamos de una plantita para que seamos ministrados, ¿sí? Entonces, cuando alguien les empieza a meter ideas, ¿sí? En cuanto a su fe, en cuanto a su salvación, o sea, de no hacer caso, ¿sí? O la integridad de sus ministros, o sea, hablando acerca de la integridad de los hermanos que sirven, como los diáconos, los líderes, los que están al frente de algún ministerio, ¿sí? De la integridad de ellos, porque ya saben, hermanos, que de momento el chisme, ¿verdad? Oye, y cuchicheamos por aquí, cuchicheamos, sí, que el hermano y que la hermana, ¿sí? Eso no edifica, eso va destruyendo la obra de Dios, la iglesia, la va dividiendo, la va destruyendo. Entonces también, cuando ya tiene piedritas en la cabeza, lo lanza por delante en el ataque con su pastor o a la visión de la iglesia, atacando. Es que eso no va a servir, es que eso no está bien. Y entonces va destruyendo la visión de la iglesia. Ya uno ya no va caminando bien,
porque empiezan unos que yo ya no quiero servir, yo ya no quiero trabajar, es que yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro. Y entonces empiezan a meter allí su cizaña. De ese modo logran derrumbar grandes iglesias. Así se han destruido iglesias que empiezan por esas cosas, ¿sí? Y así va creciendo, y por eso hay iglesias que se han llegado a dividir también. Y Pablo es tajante allí y hace esa recomendación, que se aparten de ellos. O sea, fíjense bien, abran bien los ojos, y cuando detecten a alguien que está haciendo eso, dice, apártense. O sea, ya no tengan esa amistad con esa persona, ¿sí? Y qué difícil, porque algunos son nuestros amigos, ¿verdad? ¿Cómo los dejamos? ¿Cómo les dejamos de hablar? Pero Pablo sí fue bien tajante y les dijo, apártense, apártense de ellos. Ahora, fíjense bien, o sea, está hablando de ese tipo de personas, no que nos apartemos de la gente inconversa, la gente que no tiene a Cristo, que porque es esto, es el otro. No, a ellos hay que predicarles. Pero está hablando de que los que se meten adentro de nuestra comunión y que andan haciendo esa labor con uno y con otro y con otro, y de esa manera no crecemos. No crecemos. Entonces Pablo allí sí es bien tajante y les dice, apártense de ellos. Versículo 17, lo leemos. ¿Ya lo tienen? 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Sí? Si ellos no quieren reconocer el error en el que están y en lo que están provocando, dice, apártense. Y se tiene que dar aviso a la iglesia, ¿sí? Este hermano, esta hermana está causando estas divisiones, está haciendo esto. Apartémonos de esa hermana, de ese hermano, porque nos va a dañar, nos va a dañar todo lo que nos va a estar diciendo, ¿sí? El que ya no vamos a poder ver bien con buenos ojos a los hermanos, a los que están arriba en algún cargo o en la visión de la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos detectar a estas personas? Vamos a ver algunas pistas. Personas que no se sujetan al señorío de Jesucristo, a las que hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero no se sujetan a lo que el señorío de Cristo. ¿Cuál es el señorío de Cristo? A lo que dice aquí, hermanos, a la palabra. El Señor ha dado la palabra para obedecerla. Y si nosotros obedecemos, vamos a ir creciendo. Eso nos va a ir uniendo, nos va a ir perfeccionando. ¿Sí? La palabra. Y hay entre nosotros tal vez alguien que no está siguiendo los pasos de Cristo, no está caminando conforme la palabra, que vive su vida como Él quiere, pero habla muy bonito, ¿sí? Porque hay personas muy, muy elocuentes, ¿sí? No, si yo para allá y soy cristiano y que tú, mira, ándale, vente, vamos, esto, el otro, ¿sí? Y, pues sí, ya ahí vamos. ¿Sí? Pero su final está desconociendo el mensaje del Señor. Vive su vida como Él quiere, ¿sí? No como dice Jesús, que debemos de vivir en santidad, que debemos de vivir en una vida de consagración al Señor, que hay que servir, que hay que amarnos unos a los otros, que no hay que andar murmurando unos de los otros. Bueno, la palabra nos va indicando, nos va diciendo.
Y esas personas hablan tan bonito que uno les cree. Pero ya cuando nos metemos bien con ellos, ya nos damos cuenta que su vida es un caos. ¿Sí? A los que de momento vemos que dicen que son cristianos. Y uno dice, ¿cómo? Y es cristiano. Y lleva un testimonio mal, un testimonio pésimo. Entonces, esta es una de las pistas. No quieren servir. No quieren servir. Cuando les decimos, hermano, vente, vamos a servir, vamos a hacer el aseo. Ay, no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Quieren que le sirvan a él. Él no quiere servir, quiere que le sirvan a él. ¿Sí? Buscan lucrar con el evangelio. Están atados a los apetitos de la carne. Son muy carnales. Le dan mucha rienda suelta a su carne. ¿Sí? No sirven a Cristo sino a sus propios intereses. Tienen una facilidad para envolver a la gente con sus elementos persuasivos. Habla bien y bonito para sus actitudes, lo que él quiere, pero tiene un mal testimonio. Buscan el quedar bien con la gente, con los hermanos, pero solamente por conveniencia. ¿Sí? Y yo trato bien a este hermano, a mi hermana Chonita, sí, le traigo regalos y todo, para ganármela, para poderle meter lo que yo quiero y separarla del cuerpo de Cristo, o para que ella alborote, haga un alboroto en la iglesia, ¿verdad? Y nos estemos allí malviendo unos con los otros. Tratan de ganarse a la gente. Ahora, hay que ser sabios. ¿Sí? Los que sirven al Señor, los que aman al Señor, se apartan del mal y de los malos. ¿Sí? Saben que Dios reprueba el espíritu rebelde y la actitud de soberbia. Prefiere uno la humildad. Colaboran para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Apoyan a su pastor. Produce gozo y no tristeza en sus líderes. Hay gozo. O sea, si tiene estas cualidades, es un hermano. Porque ama al Señor. Se ve. Se nota, ¿sí? Pero sí tenemos que andar con los ojos bien para detectar y no caer en esas cosas. Ahora, por último, el equipo misionero envía saludos desde Corinto. Ya vimos un grupo de hermanos que Pablo conocía y que manda saludos porque están sirviendo en alguna parte, en alguna área. Pero él también está con un grupo de misioneros, que son los que leímos ahorita. ¿Sí? Timoteo, su hijo amado en la fe. ¿Sí? A Lucio, a Jasón, a Sosípater, a Tercio, a Gallo. Era muy probable que Pablo escribiera su carta. Bueno, no la escribió él, sino uno de los que allí le facilitaron para que se le escribiera. Pero es muy probable que haya estado en la casa del hermano Gallo, en Corinto. Desde allí, ¿sí? Entonces, el grupo con el que él estaba, y dice, y aquí también los hermanos les mandan saludos a ustedes. Y nos damos cuenta, Pablo
sabía muy bien esto. Somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos unos de los otros, ¿sí? Para edificación, para crecimiento, para predicar la palabra, para que la obra de Dios siga creciendo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, pero nos necesitamos unos a los otros para poder hacer el trabajo, ¿sí? Y hermanos, esa es la invitación. Por eso les decía en un principio, dígale a su hermano que le da mucho gusto verlo. A mí me da mucho gusto ver, ¿sí? Y Pablo, fíjense, Pablo, cómo él estando con los hermanos, con las hermanas, trabajando, sirviendo, todos en el mismo, ¿cómo se dice? En ese mismo sentir de amor, de la palabra se extienda, que la palabra sea difundida, sea dada, en ese mismo sentir, sirviendo al Señor. Y esa es la invitación, hermanos. ¿Queremos que la obra de Dios crezca? ¿Queremos que este lugar se llene? ¿Queremos tirar y levantar uno más grandote? ¿Sí? Queremos que se levante una iglesia allá en San Ramón y otra allá por Clavijero y por todas las colonias. Necesitamos estar unidos. Necesitamos abrir muy bien los ojos. Que nadie nos venga a cambiar la mentalidad que tenemos en Cristo, que tenemos en la palabra. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Pon en mi corazón ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que estemos juntos, estemos unidos. Para decirle, hermanos, decirle al Señor, Señor, aquí está el don que tú me has dado, el ministerio que tú me has dado. Quiero trabajarlo. Así como los hermanos que nos menciona aquí. Y tal vez no seamos reconocidos, hermanos. Tal vez no seamos reconocidos en lo que hemos hecho. Pero hay alguien que sí nos ve. Hay alguien que sí nos va a recompensar la obra que estamos haciendo. Trabajando en la cocina, trabajando en el aseo, trabajando en la evangelización, trabajando en la enseñanza de niños, de jóvenes, de adultos, trabajando, ¿sí? A lo mejor yo no soy maestra, pero yo puedo apoyar a una maestra de niños, ¿verdad? Hermana, ¿qué necesitas? ¿Quiere que te recorte, que te haga una maqueta, que te haga yo un moppers, que te cosa yo túnicas? No sé. O sea, podemos hacerlo, hermanos. Sí. Yo me acuerdo que una vez a mi mamá, una hermana ya grande, la hermana Mica, me acuerdo mucho de la hermana Mica, y ella era ya una mujer ya grande, y decía, hermana José, yo no fui a la escuela. Ella decía, soy una burra. Siempre lo decía. Pero dígame, hermana, yo le voy a dar la comida de los niños. ¿Para cuántos niños le hago la comida? Y a mi mamá le decía, no, pues necesito para 100 niños. Allí, ¿a qué hora la quiere? La quiero a las 2 de la tarde. A las 2 allí yo se la llevo. La hermana no tenía coche, llegaba en taxi, ¿sí? Con las ollas. Ella servía de esa manera. Creo que tú puedes hacer algo, ¿sí? Según tus dones, según lo que tú tienes. Únete al trabajo, únete al servicio, ¿sí? Para caminar juntos. Cierra tus ojos.